Andrés, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Exiliado, pero trato de llevarlo bien. ¿Cuántos días llevas en Madrid? Llegué el 19 de agosto, ya 2 semanas. ¿Y qué tal? Me gusta mucho la ciudad. Yo tuve la oportunidad de visitarla en marzo de 2022, hace poco más de 2 años. Claro, la experiencia de turista y de exiliado es completamente distinta, pero me sigue gustando mucho. Tienes 31 años. Sí. Siempre has vivido con tus padres y con tus 2 hermanos en Punto Fijo, capital de Carirubana. Y mi hermana. Y tu hermana, perdón. Sí, así es. ¿Por qué no me cuentas cómo es tu ciudad? Mira, mi ciudad es poco más que un pueblo, una pequeña ciudad del estado Falcón. Es famosa por 2 cosas. Primero, por sus costas. Somos una península y tiene la peculiaridad de que como tiene unas brisas con mucha velocidad, se presta mucho a la práctica de kitesurf. Y lo segundo, porque tenemos el complejo refinador más grande del mundo, el CRP, el complejo refinador Paraguaná, que antes de la llegada del chavismo era un emblema de la ciudad y era un símbolo de orgullo. Y recuerdo cuando era niño que quien lograba conseguir un trabajo en PDVSA resolvía su vida. ¿Ah, sí? Sí, hoy en día es completamente distinto. Están las refinerías en ruina y, bueno, un obrero petrolero gana menos de $10 al mes. Wow. Sí. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de pequeño allí? Oye, a mí me gustaba mucho leer. Yo siempre he sido de leer y de documentales en History Channel. Me gustaban mucho. Cuando History aún era un canal documental, ahora tú lo ves y generalmente están pasando cosas de aliens y completamente distinto. Pero cuando era niño recuerdo que me gustaban mucho los documentales sobre Imperio Romano, sobre cruzadas y, bueno, sobre la Segunda Guerra Mundial, que es extensa y bastante interesante. Hace 20 años, teniendo tú 10 años más o menos, ¿cómo era la realidad política, ya no en el país, sino dentro de la familia? Es decir, ¿cuánto se hablaba en casa hace 20 años de política en la comida? Mira, se hablaba mucho, yo lo recuerdo. Afortunadamente sin discusión, porque mis 2 padres son opositores, todos mis tíos son opositores y siempre existió como esa preocupación por lo que estaba ocurriendo en el país. Recuerdo que era muy niño y no le prestaba atención hasta que hubo un punto de quiebre, que fue el año 2007, en 13 mayo. años, ¿no? Sí, yo tenía 13, cuando el régimen cierra RCTV. Cierra el canal pionero de Venezuela por tener una línea crítica, porque siempre revelaba información que era muy incómoda al poder, y las entrevistas siempre eran entrevistas agudas cuando asistía un representante del sistema. Cierran eso y, a pesar de mi corta edad, yo tenía 13 años, estaba en bachillerato, lo que ustedes llaman la ESO, comenzó a prestarle atención a la política, porque allí me di cuenta que algo estaba pasando y que siempre quise ser parte. Recuerdo que ese año, en diciembre, el cierre de RCTV fue en mayo, y en diciembre Chávez tuvo su primera derrota electoral. Él quería hacer una reforma constitucional y se sometió a referéndum, a votar sí o votar no. Ganó el no. Y recuerdo que quienes encabezaron esa campaña fue el movimiento estudiantil. Y luego a esa generación se le conoció como la generación 2007. Varios de ellos fueron diputados, varios de ellos fueron alcaldes. Y nada, a partir de ahí es que comienzo a prestarle atención, luego comienzo a leer, claro, ya desde la ingenuidad, ¿no? Y sin entender muchas cosas, pero sí comencé a interesarme con el tema ideológico. Conocí a Ayn Rand y fue un amor a primera lectura. Me encanta y siempre las recomiendo. Yo me considero liberal, siempre supe que era de centro derecha. Y con el pasar de los años, más bien he confirmado que sí, que no me equivoqué eligiendo ideología. Y claro, yo lo primero que hago es quise participar en un partido para hacer algo. Y ahí, bueno, ahí comienzan las conversaciones serias con mi madre. No corras, que todavía tengo preguntas antes de llegar a Primera Justicia, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué decisiones quiero saber? ¿Cómo es la evolución del autoritarismo en Venezuela en los últimos 20 años? Es decir, tú con 13 ves cómo cierran un canal de televisión, que desde luego es una medida bastante autoritaria, pero quiero saber qué tipo de decisiones os afectaban a vosotros en el núcleo familiar, que te llamasen la atención. Mira, comenzó con la salida de un primo del país, porque fue votado de PDVSA. Te explico algo para estar en contexto. En el año 2002... Chávez comienza a tener la intención de tomar PDVSA a nivel de ser él quien designara la gerencia. Porque PDVSA era una empresa muy productiva y era el emblema de la productividad venezolana, y que, bueno, además Venezuela es un país monoproductor donde el petróleo es fundamental para nuestra vida. Hay un ministerio del petróleo, ¿no?
Sí, ellos luego lo crearon en medio de esa burocracia infinita que el chavismo creó, pero antes de la llegada del chavismo al poder, en PDVSA imperaba algo que se llamaba la meritocracia. Y para tú ser gerente de PDVSA, para tú tener un cargo en PDVSA, básicamente lo que en España llaman opositar, tenías que ser una persona muy capacitada, tenías que mostrar una hoja de servicios, tenías que mostrar una experiencia laboral envidiable, con un buen currículum, con buenas calificaciones, con buenos estudios. El chavismo acabó con esto. Ellos despiden a los gerentes de PDVSA. Esos gerentes hacen un llamado a un paro general y de 25.000 trabajadores que tenía PDVSA, 22.500 respondieron a ese llamado al paro y pararon. Evidentemente la industria se paralizó. Eso fue en diciembre del 2002. ¿Qué ocurre? Ahí fue cuando comenzamos a ver el peor rostro del sistema, porque ellos contratan mercenarios, algunos de ellos incluso cubanos, para que tomaran los buques petroleros que estaban parados, agredieron a los marinos mercantes que estaban allí, y luego en cadena nacional, con un silbato, Chávez lee el nombre de los 22.500 parados y los vota en cadena nacional. Fue una cadena de horas, él leyendo el nombre, por ejemplo... ¿Estás diciendo que leyó 22.000 nombres? 22.500 nombres. Diciendo, por ejemplo, Alberto Herrera, gracias por su servicio, está usted votado de Petróleos de Venezuela. Siguiente, no sé quién, está usted votado de Petróleos de Venezuela. Eso está grabado. Claro, sí, eso ocurrió en Venezuela. Madre. Y claro, eso fue un genocidio laboral, donde quedaron además tachados de jamás poder participar en la administración pública de ninguna manera, esos 22.500. Entre ellos, primos que tuvieron que irse del país. Fueron los primeros... la primera ola migratoria venezolana fueron los votados de PDVSA del 2002. Yo sé que, y ahora volvemos, ¿no? Que te empiezas a interesar por la política, lees, ves, hablas con tu madre te dice hasta los 18 años ni se te ocurra moverte de casa. Y a los 17 entras en Primero Justicia, partido político. Quiero dejar claro, y por lo menos que me lo dejes claro tú, que tú no has cobrado nunca un duro de la política, que tú jamás te has dedicado a la abogacía, te has dedicado al marketing por cuenta propia, autónomos aquí, no sé cómo lo llamáis allí en... freelance. Freelance, ¿no? En Venezuela. Eso hay que dejarlo claro porque... quiero que me hables de las irregularidades que has visto desde que entraste en la política, y quería dejar esto claro porque, claro, a ti no te paga nadie. No, por participar en política no. Lo hago por plena vocación. Jamás cobré un solo dólar del partido. De hecho, en Venezuela, Venezuela es, junto con Cuba, uno de los pocos estados del mundo donde la administración pública o el erario público no financia la política. Yo sé que acá los partidos reciben subvención e incluso tienen un director de cuentas que revela cuáles son. En Venezuela no, en Venezuela dependen exclusivamente de donaciones privadas. Los partidos opositores, ¿no? Sabemos cómo es el partido del régimen, de dónde obtiene recursos, es evidente. ¿Pero lo hace de forma abierta o lo hace de forma...? Oye, es que ya en Venezuela es una utopía, pero de la manera más negativa en la que te puedas imaginar, Alberto, porque yo te puedo dar fe, por ejemplo, que el día de la elección es normal, es lamentablemente algo normalizado ver cómo vehículos de instituciones públicas movilizan electores del partido de gobierno, del PSV. Y ya es algo que, mira, además en PDVSA y en instituciones públicas, como por ejemplo en Venezuela, todo el sistema eléctrico está nacionalizado, ¿no? No existe la electricidad privada en Venezuela. Existe una gran corporación que se llama Corpoelec. Bueno, en Corpoelec, cuando hay marcha de Maduro, se pasa lista en los estados un comisario político de quién asiste y quién no. Si tú no asistes, estás votado. Y se paraliza la corporación ese día porque hay una marcha de Maduro en la ciudad tal. Sí. Has vivido 8 periodos electorales, tengo entendido. Sí, o sea, he sido testigo electoral 8 veces. Sí, perdón, testigo electoral 8 veces. Es que quiero viajar a 2019. Pues podríamos hablar de tantas cosas. Claro. Pero, ¿cómo viviste las elecciones de 2019, la victoria de Guaidó? Y quiero que me hagas una comparación con lo que se ha vivido ahora. Bueno, decirte que la victoria de la oposición fue en 2015, para el periodo legislativo 2016-2021, que es donde Guaidó asume la presidencia del gobierno interino en 2019, pero la elección fue en 2015. Vale, perdón. Sí, nosotros ganamos con 2/3 partes, ganamos 112 de los 167 diputados. O sea, fue una victoria arrolladora que nadie imaginaba. Incluso a nosotros nos sorprendió, sabíamos que íbamos a ganar, pero no por esa magnitud. ¿Qué hizo el chavismo? Inmediatamente, a través del Tribunal Supremo de Justicia, impugnaron los resultados del Estado Amazonas. Y en el Estado Amazonas se suspende la proclamación de los 3 diputados.
Se impugna esa decisión, por supuesto, y han transcurrido 9 años, jamás respondió el Tribunal Supremo sobre nuestra impugnación. Y a través de ese 19 años. No, 9 años. Perdón, del 9 2015 sí. al 2024, 9 años, jamás respondieron nuestra impugnación. Y eso fue la excusa para impedir que la Asamblea Nacional de mayoría opositora pudiera legislar. No solamente esto, sino que luego en 2017 se crean una Asamblea Nacional Constituyente completamente espuria y con ilegitimidad de origen, porque hay unos procedimientos como, por ejemplo, un referéndum aprobatorio, lo que ocurrió en el 99 con la constituyente de Chávez para votar sí o no, si la gente quería o no una constituyente, lo que pasó en el proceso chileno, que todos lo hemos visto, que hubo varias votaciones incluso. Ellos no hicieron eso, se saltaron esa parte y fueron directamente a la elección de los constituyentistas. Algo ilegal. Pero además, no solo eso, sino que, ¿sabes qué? La tarea fundamental de una Asamblea Nacional Constituyente es redactar una nueva constitución. No redactaron un solo artículo, hicieron una sola cosa. Remover a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y nombrar al actual fiscal general de la República, Tarek William Saab. Y a través de la fiscalía comenzar la persecución institucional. Fue lo único que hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Y frente a eso, en la destrucción del último poder autónomo que existía en Venezuela, porque en Venezuela lamentablemente no hay separación de poderes, y eso tú lo puedes ver en las declaraciones que ellos hacen, que parece algo coreográfico, ¿sabes? Ni siquiera disimulan. Dice algo Nicolás Maduro, entonces dice algo el ministro de Defensa, que se concatena con lo que declara el fiscal general. También te digo una cosa que estamos empezando, y yo no quiero ser tremendista, pero es que es una descripción claramente de lo que pasa ahora en la política española en muchísimos aspectos. Es decir, que se coge a un ministro, acaba de pasar algo, no te dice nada porque no ha tenido a la persona que le ha entregado el papel para sí, no, yo vi el reportaje que hizo Alfonso Vallés sobre lo del Banco de España y, bueno, no voy a opinar de España porque me gusta mucho Madrid, no quiero irme de aquí también, pero... A ver, verano de 2024. Tú estás presente en un centro electoral el día de las elecciones. Antes de preguntarte cómo fueron las votaciones, y quiero que me cuentes en calidad de qué atiendes tú ese proceso. En calidad de testigo electoral. Vale. Sí. Pero para decirte algo rápido, yo comienzo en Primero Justicia cuando tenía 17 años. Estuve en el equipo juvenil, ¿sabes? Lo de entregar volantes, pegar carteles. Y bueno, al final, antes de venirme, logré ser el vicepresidente en el municipio de Primero Justicia. Sí. Y bueno, gracias a eso, gracias a mi vinculación con el partido, pude ser testigo electoral. El comando de campaña de Edmundo González y María Corina Machado contacta a los partidos y a través de los partidos se crean las estructuras de testigos. En mi centro electoral, donde era la 8ª vez que yo era testigo, ocurrieron 2 cosas que nunca habían ocurrido antes. Lo primero, sabes que en Venezuela el sistema electoral es automatizado, es con máquinas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa máquina emite 2 actas. La primera acta es antes de comenzar el proceso electoral, que se llama el acta en cero. Tú, al ver la impresión del acta, tú ves que todos los candidatos tienen 0 votos. Y así sabes que no ha sido manipulada, que no ha sido adulterada y que el inicio del conteo va a ser a partir de ahora. Y una segunda acta, que esta es el acta de la que se ha estado hablando tanto, que es el acta cuando finaliza el proceso y te emite el resultado candidato por candidato. O sea, es decir, lo que saca esa máquina es sí o sí el resultado de las elecciones. Así es. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te decía, ¿cuáles son las irregularidades? Lo primero que nosotros quisimos... Bueno, esto no es una irregularidad, esto es algo que a mí me llenó de orgullo como venezolano, y es que nosotros, los testigos electorales de ese centro, tomamos la decisión de asistir a las 3 de la madrugada, a pesar de que el proceso es de 6 a.m. a 6 p.m. Y a nosotros llegar a las 3 a.m. nos conseguimos que ya habían electores en cola desde la medianoche, y conversando con ellos, eran más de 50, eran todos opositores, todos votantes de Edmundo, y nos dijeron, no, vinimos a cuidar el proceso también. Es que te iba a preguntar que con qué cara votaba la gente. No, fue una gesta cívica impresionante, Alberto, de verdad que sí. Me recordó mucho a 2015, a ese sentimiento de cambio tan mayoritario que se sentía en la calle, pero mucho más fuerte y mucho más nítido. Entonces, ocurre eso. Debo decir que el proceso se desarrolla con mediana normalidad hasta las 6 de la tarde. Digo mediana normalidad por lo que te comentaba hace unos segundos, de ver vehículos del Estado, vehículos de instituciones públicas movilizando electores. Abusos que lamentablemente en Venezuela se normalizaron. Pero dentro del centro todo transcurrió con mediana normalidad. Los efectivos del Plan República, que es como nosotros llamamos a la Guardia Nacional, que tiene la tarea de preservar la seguridad dentro del centro electoral y en los alrededores del centro electoral, al menos los de mi centro, actuaron de forma institucional, completamente respetuosos del proceso. No ocurrió nada, pero a las 6 todo cambia. ¿Por qué? ¿Qué pasa a las 6? Porque a las 6 de la tarde, cuando corresponde a la impresión del acta, la coordinadora del centro electoral por parte del CNE dice lo siguiente, cito literal:
vamos a hacer el escrutinio en una de las mesas. Sabes que en mi centro hay 3 mesas y por ley se tiene que sortear en cuál mesa corresponde el escrutinio. El escrutinio básicamente es abrir la urna, contar papel por papel y cotejar ese resultado con lo que emite el acta. Con lo que te emite el acta de la máquina, claro. Entonces ella dice, cito literal, vamos a hacer el escrutinio en la mesa número 2, es la que ha salido por sorteo. De esa mesa se va a entregar copia del acta a los testigos presentes de todas las alianzas, de todos los partidos. Pero de la mesa número 1 y de la mesa número 3 no habrá escrutinio, no se entregarán copias del acta y el acta única que se va a quedar el CNE está prohibido fotografiarla. Tú te podrás imaginar cuál fue mi reacción. Bueno, la tuya y la de tantos otros testigos que habría allí. Inmediatamente comenzamos a protestar. Y protestamos amparados en un artículo que... 337 puede ser. Sí, 337 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El artículo que te establece que todo testigo presente en una mesa tiene derecho a exigir la copia del acta de esa máquina. Y eso fue lo que hicimos, protestarlo. Fue una discusión de más de 20 minutos, Alberto. No fue algo fácil, fue algo muy tenso. Y ella en un momento dice que supuestamente en una reunión el día anterior, una autoridad estadal le había dicho que eso sería así. Entonces además me reproduce una nota de voz en su WhatsApp. Yo escucho con mucho respeto y al finalizar el audio yo le digo, tú sabes que una nota de voz en WhatsApp no está por encima de la ley. No. Entrégame la copia del acta. Y sigue el reclamo. Al final ella cede, no solo por la protesta de nosotros los testigos, sino por más de 100 vecinos que estaban afuera del centro electoral, haciendo uso de una facultad constitucional que se llama la auditoría ciudadana. ¿Qué es la auditoría ciudadana? Que tú como elector tienes derecho a ir con tu cédula, que es nuestro DNI, al centro electoral donde tú votas, luego de las 6 de la tarde, a exigir estar presente en el proceso de... ¿Cualquier ciudadano? Que siempre que vote allí y lleve su DNI. Del colegio, sí. Claro. Y bueno, más de 100 estuvieron ahí presentes, que haciendo uso de esa facultad que te permite conocer el resultado de tu centro, estar presente en el conteo. Ella termina cediendo y entrega la copia de las actas. Cuando finalmente yo tengo las 3 actas en mis manos, de las 3 mesas, es cuando ya se bajan los ánimos, todo vuelve a la normalidad. Y al rato es que se produce ese video viral donde salgo yo con las actas. Yo tenía las actas enrolladas en la mano izquierda y en mi teléfono, que lo tenía en la mano derecha, tenía la sumatoria de las 3 mesas, el resultado global del centro. Y yo lo leo frente a los más de 100 vecinos que están allí y el resultado fue Nicolás Maduro 195 votos, Edmundo González 1046. 82% obtuvo Edmundo allí. Y quisiera decirte algo, Alberto, que me parece fundamental. Es que quiero preguntarte primero si el colegio pertenece a una ciudad cuyo gobernador o autoridad, no sé exactamente cómo es claramente opositora o es... No, para nada. Incluso en nuestra ciudad, nuestro municipio, lamentablemente desde el año... desde el 98 que Chávez llega al poder, jamás hemos tenido un alcalde opositor. Ha sido siempre un alcalde del PSV. Igual la gobernación, que es el equivalente a lo que ustedes llaman aquí un presidente de comunidad autónoma. Sí, vale. Bueno, siempre ha sido chavista. Y mi centro electoral, donde, como te dije hace unos minutos, he sido testigo 8 veces, yo puedo dar testimonio de que allí, en la elección Capriles-Chávez, en el 2012, Chávez obtuvo el 56%. Y que en ese centro electoral, que no queda en una zona pudiente de clase alta opositora histórica, sino que queda en un barrio bastante humilde de la ciudad que se llama Antiguo Aeropuerto y es frontera con otro barrio obrero de gente trabajadora también que se llama Caja de Agua, que allí obtuviera 82% Edmundo González. Oye, haciéndote una equivalencia aquí en España, sería como que el PP obtuviera 82% en un pueblo aberchale de Vizcaya. Bueno, ¿sabes? En Cataluña. Sí, sí, claro. Y es que lo que me cuentas es tremendo porque el resultado de ese mismo centro ya podía extrapolarse para, bueno, claro, por lo menos intuir cuál iba a ser el resultado. Totalmente. Y aquí te tengo que hacer otro inciso y decirte que la actitud de los testigos chavistas no fue una actitud violenta. Fue una actitud de tristeza, o sea, caras bajas, pero asumiendo la derrota. Sabían que habían perdido. Y se fueron a sus casas sin haber hecho. Por eso te digo que el fraude electoral que termina siendo Eulís Amoroso y Nicolás Maduro y la alta cúpula del chavismo es un fraude incluso a las espaldas y ajeno a los testigos del PSV. Porque las actas que tú consigues reunir, las actas de esas 3 mesas, yo entiendo que luego cuando Edmundo González y María Conida Machado dicen que tienen el 80% de las actas, ¿dónde queda ese último 20%? ¿Por qué solo tienen el 80%? ¿Cómo ha llegado a ellos el 80%? Sí, lo que pasa es que, no, el 83%. El 83%. Ese 17% que falta, ocurre que lamentablemente fue centros donde no se logró que entregaran la copia del acta. Donde no hubo alguien como tú que dijo, me da igual el audio, dame ahora mismo. Sí,
o además que en Venezuela lamentablemente hay centros que quedan donde no son instituciones educativas, sino que quedan en algo que se llama las bases de misiones socialistas, que son esos centros de coacción social que tiene el chavismo, o que incluso queda dentro de bases militares. Ajá. En esos centros evidentemente no pudimos tener el acta. Claro. Pero la victoria es tan amplia, porque Edmundo obtiene el 70%, que aún si Maduro obtuviera el 17% completo de ese margen que falta, no da para que voltee el resultado, gane Edmundo González. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque ya van 38 días desde la elección. En esos 38 días... ni el CNE, que es la autoridad electoral, ha publicado el resultado desglosado, que tú lo puedas ver municipio por municipio, región por región, mesa por mesa. Ni los testigos del chavismo han hecho públicas sus actas. Bueno, que de hecho tienen obligación de hacerlo 30 días después de las elecciones, Sí. tengo entendido. Pero antes tengo, por ir por pasos, porque quiero saber cómo después de ese momento en el que tú reúnes las actas, ves cómo los testigos del régimen pues, se van a su casa alicaídos, apenados. Estáis disfrutando de una victoria que pues, dentro de poco anunciarán. Y sale Maduro y comunica su resultado. Bueno, en ese momento yo entendí por qué no querían dar las actas. ¿Te lo Claro. esperabas? ¿Te esperabas que fuese tan...? Porque creo que dice 51-49, ¿no? No, 51-44. 51-44. Y lo demás, otros. Ah, es verdad. El resto. es verdad, Sí, sí. es verdad. Acuérdate que ellos tienen unos candidatos marionetas. Sí, es verdad, sí, es verdad. Que ellos judicializan a través del TSJ tarjetas electorales de la oposición y se le entregan a personeros del régimen que obedecen a su línea. ¿Tú cómo te enteras? ¿Por la tele, por redes sociales o...? No, recuerdo que mi hermano había puesto el canal del Estado en la sala y entonces nos llamó, ya están anunciando el resultado. Entonces fuimos todos en familia a verlo. Y cuando... porque además, minutos antes, yo conversando con amigos que también eran testigos, mira, ¿qué pasó en tu centro? No, ganamos, pero hubo un problema con las actas que tuvimos que reclamar. Fue como algo nacional, el tema de tener que reclamar el acta. Pero sí, aquí fue una victoria arrolladora, tal, siempre. No hay... Mira, un video como el mío, al revés, donde tú veas un testigo electoral del régimen Claro, leyendo un no lo acta hay. frente a vecinos chavistas que aplauden la victoria, no existe. No existe. Y videos como el mío hay miles en redes sociales. Entonces, bueno, cuando vemos el resultado, evidentemente era un fraude. ¿Pero cómo Un fraude. reaccionáis? O sea, ¿es ira? ¿Es...? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es ira. Y no solamente eso, sino que, como te comentaba hace unos minutos, en Venezuela no hay separación de poderes. Automáticamente luego de eso, ellos quitan, o sea, ellos dan de baja la website del CNE, www.cne.org.be. Hasta hoy no la han vuelto a montar y tú no podías revisar el resultado para no publicarlo. Y sale el fiscal general de la República, Tarek William Saab, diciendo que la página web ha sido objeto de un ataque cibernético desde Macedonia del Norte, que él iba a presentar las pruebas. Al día siguiente, el canciller de Macedonia del Norte da una rueda de prensa exigiendo las pruebas. Y bueno, Alberto, han pasado 38 días y adivina, No hay problema. no han mostrado las pruebas. ¿Qué hacéis inmediatamente después de que Maduro salga en la tele anunciando un resultado falso? ¿Salís a la calle? ¿Sales a la calle? No. Yo pregunto y... O sea, ¿qué se va a hacer? Le pregunto a algunas autoridades dentro del partido y del comando de campaña. Vamos a esperar la declaración de María Corina. Fue la respuesta. Uh-huh. Y fíjate que al día siguiente, de forma completamente espontánea, porque María Corina no hizo un llamado a la protesta, de forma espontánea, millones de venezolanos salen a la calle a protestar, comienzan a caer estatuas de Chávez, caen 7, la primera cayó en Coro, que es la capital de mi estado, del estado Falcón, que hay una imagen épica y súper viral, no sé si la has visto, que es un muchacho encima de la estatua con un mazo a punto de romperla. No la he visto. Es increíble esa imagen, yo estoy seguro que va a estar en los libros de historia de Venezuela. Y además de eso, masivas las protestas. Ocurre algo en Caracas que no había ocurrido nunca, que es la bajada de los cerros del oeste. Cerro es como se le dice en Caracas a los cordones de miseria, donde vive la gente más humilde alrededor de la ciudad, comienzan a bajar. Y fíjate que desde el año 2002, una protesta opositora jamás se había acercado a Miraflores, al Palacio de Gobierno. Y una protesta que baja desde San Martín, un barrio muy pobre del oeste de Caracas, llega al Calvario, a 2 cuadras de Miraflores. Y enseguida tú ves como un cordón con escudos antimotín de orden público de la Guardia Nacional evita que sigan avanzando, y detrás del cordón de la Guardia Nacional se ve como unos, lo que llamamos colectivos, que son las fuerzas paramilitares del régimen, comienzan a abrir fuego contra la multitud detrás de la Guardia Nacional sin que la Guardia Nacional haga nada.
Y eso también está viral y también lo puede ver el que desee verlo. Eso ocurrió el lunes 29 de julio. Yo, en mi ciudad, no asistí a la protesta porque ese día comenzó el hostigamiento en mi contra. Claro, es lo que te iba a preguntar, porque aquí en España empezamos a recibir noticias de que están circulando furgonetas que aparcan frente a casa de personas que no participan en la política, pero que pues a lo mejor han enviado un WhatsApp o han puesto un tuit. ¿Tú cuándo empiezas a ver furgonetas cerca de casa? Al día siguiente. Fíjate, no te había comentado, yo llevo mis actas de resguardo en mi casa y al día siguiente a las 10 de la mañana pasa alguien del comando de campaña a buscarlas para escanearlas y que en esa tarde fueran publicadas en la página web resultadosconvenezuela.com, porque tú puedes ver mesa por mesa el resultado y además puedes ver el acta, el escaneo del acta. Y esa acta, Alberto, y esto es fundamental, al final tiene el nombre, el apellido, la cédula y la firma de todos los que estuvieron presentes en la mesa. El testigo opositor, el miembro del CNE y el testigo del chavismo que también estuvo en esa mesa. Y además tiene un código alfanumérico y un código QR. O sea, es inobjetable que las actas son verídicas. Pero ¿qué ocurre en mi casa? Al mediodía llegan dos sujetos, en un vehículo Aveo verde, sin placa, sin matrícula. Ambos tenían tapabocas, tenían mascarilla. Uno de ellos tenía capucha, el otro tenía una gorra. Tocan la puerta de mi casa y preguntan, ¿aquí vive Andrés Villavicencio? Los atiende mi hermano y él les pregunta qué pasa, para qué están ahí. Y ellos dicen que supuestamente son técnicos de la empresa que me presta el servicio de internet, que se les había reportado una avería y que ellos necesitaban ingresar para repararla. No me puedo creer. Y entonces, claro, nosotros les preguntamos, ¿pero cómo se llaman ustedes? No dicen sus nombres. Preguntamos que muestren identificaciones de la empresa. Jamás la mostraron. ¿Algún logotipo? Nada. Querían ingresar y ya. Evidentemente les negamos la entrada. Ellos insisten, pero terminan retirándose y antes de irse toman fotos y hacen videos de mi casa y se retiran. Días después de eso, yo veo en Twitter que el dirigente Juan Pablo Guanipa hace eco de una denuncia que ya miles de venezolanos estaban haciendo, que era la anulación arbitraria de pasaportes, ¿no? De que te faltan 7 años para tu fecha de caducidad, para la vigencia de tu documento y te lo estaban anulando. Cuando yo veo eso y al ver que a quienes les habían estado haciendo eso eran testigos electorales, dirigentes políticos y periodistas con línea crítica, yo quise ver el mío. Y entonces ingreso al SAIME, que es el Sistema de Identificación de Venezuela, para ingresar a mi usuario y ver el estatus de mi pasaporte. Al ingresar, veo en mayúscula, en letras rojas, anulado, a pesar de que la vigencia de mi pasaporte es hasta octubre de 2031. Es decir, fue una medida arbitraria, fue un atropello, fue una violación a mis derechos de identidad como venezolano, y yo entendí que también tenía un mensaje político. Era una forma de decir, ten presente que no vas a poder salir del país. ¿Y cómo se organiza una huida en esas circunstancias? Oye, ¿cómo se piensa simplemente no ir? O sea, en ese momento yo aún no lo pensaba. Te soy sincero. Pero el punto de quiebre llega la semana siguiente, cuando el 10 de agosto, el sábado 10 de agosto, un funcionario se estaciona frente a mi casa con una camioneta Hilux dorada. Esta vez sí tenía matrícula. No sé si fue una imprudencia de él o fue una manera como más de amedrentar, de mira, ni siquiera me interesa que veas mi matrícula. Pero él permanece 4 horas frente a mi casa. 4 horas parado. 4 horas parado. Él se bajaba, hacía fotos, volvía a montarse en la camioneta, la encendía, la apagaba, pero no se movía de ahí. Yo tomo fotos y hay videos, yo también los compartí en mis redes sociales cuando se ve perfectamente la matrícula y yo le envío esa foto a una fuente que tengo en uno de los organismos del sistema y le pregunto que, mira, dime qué está pasando. Al rato, esta persona me dice, dame un momento. Pasan unos minutos y me llama y me dice, si puedes irte, vete, que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. Tú sabes qué es el helicoide, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, el helicoide es el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Esto no es una opinión mía, esto está certificado por Naciones Unidas, que allí se tortura gente. Era una infraestructura que estaba pensada para ser un centro comercial, un shopping, ¿no? Y el régimen expropió la infraestructura y lo convirtió en una especie de gigantesca prisión para presos políticos. Y evidentemente fue muy duro ese momento porque, bueno, Alberto, yo supe que mi vida como yo la conocía se había acabado. Yo tenía 2 opciones, o me entregaba o me iba. Y yo lo hablo con mi familia, yo reúno a mi madre, reúno a mis hermanos y les cuento la gravedad de la situación, de que no era un hecho de hostigamiento más, aislado o algo, sino que
era el momento en el que ya iban a pasar cosas. Y yo opto por irme porque, además de que era demasiado evidente que a mí me hubiesen torturado, porque en Venezuela algo que se ha normalizado, lamentablemente, es que hay presos políticos que llevan 3, 4 días al helicoide y al cuarto, quinto día graban un video dando un testimonio diciendo, no, o sea, María Corina me pagó para que yo dijera tal cosa. Hay varios ejemplos de esto. Y bueno, sabiendo que eso iba a pasar y además sopesando que lo poco que yo pueda hacer desde el exterior por la libertad de Venezuela es infinitamente más que la nada que yo haría si estuviera en el helicoide. Es por eso que yo decido irme. Entonces, bueno, se produce la conversación con mi familia. Fue muy duro. Fue improvisar maletas en menos de media hora. Ujú. Bueno, abrazar a mi madre y sin saber si yo lo iba a lograr porque las probabilidades estaban en mi contra. Era mucho más probable que a mí me capturaran a que yo pudiera llegar a la frontera de Colombia. Además, no poder comunicarme porque tuve que desconectarle el chip a mi teléfono. Sabes que ellos con el chip te rastrean. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque sé que la tuviste que desconectar y... Claro. Y bueno, además fue muy duro porque fue irme a un sitio a esperar que se hiciera de madrugada, la madrugada del domingo, Ujú. y en ese momento partir. Pero, o sea, salir de mi casa Es que es lo que te iba a decir, teniendo una furgoneta dorada en la puerta durante 4 horas, la furgoneta se fue, ¿no? Y tú ya pudiste, porque entiendo que si no tienes que escabullirte para que no te vean que estás saliendo de tu casa, ¿no? No, lo que pasa es que mi casa queda en una esquina. Ajá. Y él está en el frente, Ajá. por una calle. ¿Y pudiste salir por otro yo sitio? escapé con mi maleta por la otra, sí. Sí. Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, nada, me fui con la bendición de mi madre y deseando poder lograrlo. Yo cuando finalmente llego a la frontera en Colombia, que evidentemente no lo hice por caminos regulares, porque como un pasaporte anulado. Claro, y que además ¿Y allá... por dónde tienes que ir? ¿Cruzar campo a través o...? A ver, hice una parte en vehículo Ujú. y la otra la hice a pie, Vale. sí, caminando. Y bueno, infinitamente agradecido con esta persona porque se la jugó por Una persona ayudarme. que te ayudó a ti a Sí, salir de... la persona del vehículo que se la jugó. Se la jugó por mí. Porque Y las consecuencias de que le pillen contigo en el vehículo es que vaya contigo al helicoide, puede ser. 100%, o sea, no es que me iban a llevar solamente a mí, Claro. en todo caso, claro. Y nada, cuando yo finalmente llego, que logro cruzar, yo compro un chip colombiano, de esos que son casi que desechables, lo conecto y por WhatsApp llamo a mi madre y le digo, lo logré. ¿Cómo es la conversación con Y tu no, madre? fue muy emotiva, fue una conversación de 5 minutos, pero fue, o sea, a ver, creo que es la conversación más personal y más bonita que yo he tenido nunca con mi mamá. Nos dijimos muchas cosas y nada, también hicimos un pacto de que vamos a fingir que esto no pasó y que nos vamos a ver pronto. Pero a ver, sabiendo los dos lo duro que va a ser, ¿no? Y temiendo, porque lo único que yo lamento de toda esta situación es que existe la posibilidad de que tomen represalias contra mi familia. Yo lo sé, porque esta gente no lo tiene que te iba a escrúpulos. preguntar ahora mismo es que el régimen ya sabe que has huido. Porque no Sí. es la primera entrevista que haces. Sí. Y porque entiendo que ya sabrán que no estabas en tu casa. Y no sé si tú ya te has enterado de algún tipo de represalia que hayas sufrido. Afortunadamente no ha ocurrido nada. Pero esta gente no tiene escrúpulos. Y a pesar de que en mi familia, el único que se animó a participar en política he sido yo. Ninguno de mis hermanos lo ha hecho. Mi madre no lo ha hecho. Mi padre no lo ha hecho. Ninguno de mis tíos lo ha hecho. Pero, oye, estamos frente a gente que no tiene escrúpulos, ¿no? Y He leído que han detenido a gente por poner tweets contra Maduro. sí. Que llegan haciendo procedimientos ilícitos porque llegan sin orden de aprehensión a llevarse gente y tumban puertas de casas sin orden de allanamiento. Y eso es básicamente un secuestro institucionalizado. Entonces ellos llegan, muestran el teléfono, tú hiciste este tweet. Sí, eres tú, ¿verdad? Sí, bueno, ven. Y entran las fuerzas del régimen y se llevan a esa persona. El más viral de todos fue una dirigente política del Estado portuguesa Ujú. que se llama María Oropesa. Ujú. Y decirte que ella grabó en vivo su detención. Era una sargento de la Policía Nacional Bolivariana. Quería ingresar y ella está diciéndole que le abra la puerta. Ella se niega, le dice, muéstrame una orden judicial. La señora se niega hasta que comienzan a tumbar la puerta y la detienen. Pero ella lo transmitió en su Instagram, en vivo, su detención. Esa fue la más dura de todas. Luego salió un video, Alberto, con ella ya detenida, esposada,
donde las fuerzas de seguridad están con ella, la llevan al helicoide y mientras la llevan al helicoide suena de fondo una música ¿sabes la película de Freddy Krueger? De esa película de terror. Sí. Burlándose de su detención y como que poniéndola como de una manera ejemplarizante que si haces oposición vas a terminar así. Y fue posteado desde la cuenta institucional de uno de los cuerpos de seguridad del Estado. O sea, imagínate aquí a la Policía Nacional desde su Twitter haciendo un video donde se burla de una detención de un político. Y esa gente que por poner un tuit la están deteniendo, luego la sueltan, se queda en la cárcel. Mira, hasta ahora hay más de 1.500 detenciones arbitrarias y solamente han liberado a adolescentes, porque en Venezuela hay más de 100 menores de edad detenidos por temas políticos y solamente ha salido adolescentes la mitad, aún la mitad está en las mazmorras del régimen. Insisto, la ley dice que 30 días después de las elecciones hay que entregar las actas. Había leído algo de que China estaba falsificando actas de Maduro. ¿Eso es un bulo? ¿Eso es real? No, hasta ahora no se ha confirmado. Pero pero decirte que lo que tiene que haber en 30 días es el boletín electoral del CNE donde desglosen el resultado. Eso es lo que no han hecho. Lo que nosotros decimos es que además de eso, si el chavismo dice que nuestras actas son falsas, porque eso es lo que ellos dicen, oye, muestren las suyas. No han mostrado ni una en 38 días. Y hay un precedente, Alberto, que en la elección de 2013, Capriles Maduro, Jorge Rodríguez, uno de los altos representantes del régimen, muestra con un iPad cómo en la página web del PSV los testigos del chavismo habían escaneado sus actas y mesa por mesa tú podías ver el resultado. ¿Por qué no hicieron lo mismo esta vez? ¿El Tribunal Supremo ha avalado el pucherazo electoral? No, sorpresa para nadie que eso ocurriera. Sí, pero claro, cuando lo ves desde aquí, dices, ¿qué alternativa le queda al venezolano? Decirte otra cosa, que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es una exdiputada del partido de gobierno. O sea, estamos hablando de la máxima autoridad judicial en Venezuela, es una militante del Partido Socialista. Para que la gente sepa lo grave que es esto y hasta qué nivel se ha destruido la separación de poderes en Venezuela. Y otra cosa que te quisiera decir, Alberto, fíjate, aquí en España, que no es una república, sino que es un reino, que es un sistema monarquía parlamentaria, el jefe del Estado es el rey. Y en el canal del Estado, siendo el jefe de Estado el rey, pueden ir políticos de izquierda abiertamente a plantear las bondades de la disolución de la monarquía. Por ejemplo. Se hace constantemente, de hecho. Y con total libertad. Bueno, en Venezuela, siendo una república donde no hay familia real, donde no hay monarquía, en el canal del Estado yo no puedo ir a hablar mal de Chávez. Y nadie lo puede hacer. O sea, para que tú tengas una idea de hasta qué punto se ha menoscabado la libertad de expresión en Venezuela y se ha destruido todo el sistema democrático. ¿Cuál es la solución? Oye, a ver, es duro decirlo, pero a pesar de que yo tengo la absoluta convicción de confiar en la conducción política del liderazgo de María Corina Machado y que Edmundo González y ella son dos personas que están a la altura del momento histórico que estamos viviendo y que, por cierto, para que sepa toda tu audiencia, ya hay una boleta de aprehensión librada contra Edmundo González. Sí. Pudiera ser capturado en las próximas horas. Eso pudiera pasar. El presidente electo, imagínate tú, el presidente electo siendo perseguido por el sistema de manera injusta. Yo estoy consciente de una cosa y quisiera que la libertad de Venezuela se alcanzara con el reconocimiento del triunfo de Edmundo González y que además esto ocurriera sin que se derramara una sola gota de sangre, porque cualquier vida de cualquier venezolano es infinitamente más valiosa que el sistema chavista. Pero hay algo que yo sí he entendido, Alberto, y es que en ningún escenario es peor para Venezuela que la permanencia del chavismo en el poder. Pero no lo van a entregar. Vamos a ver, a lo que me refiero es si un régimen controla las fuerzas de seguridad y controla la justicia, ¿qué alternativa hay? El quiebre del sistema, que hay un quiebre interno. Y eso se va a lograr con presión internacional, que es fundamental, y con la presión interna de los venezolanos que están en Venezuela y que son unos valientes cada vez que asisten a una protesta convocada por María Corina Machado, porque todos sabemos lo que significa animarse a asistir a una protesta dentro de Venezuela. Después de lo que has contado, desde luego. Claro. Pero insisto, esa presión internacional que se cristaliza en bloqueos. Mira, eso va a depender de cómo evolucionen las cosas. Han ocurrido incluso declaraciones que yo no me esperaba.
como la declaración de Gabriel Boric. Yo creo que nadie puede acusar a Gabriel Desde Boric luego. de ser un agente de la CIA o de ser de Desde derecha, luego. porque es un joven que se hizo famoso siendo militante de la Juventud Comunista cuando era estudiante universitario y quemando neumáticos al primer gobierno de Piñera, reclamando la instauración de un sistema socialista. Y Gabriel Boric hoy está llamando a Maduro el régimen de Maduro, que ha menoscabado la democracia y que ha cometido fraude electoral y ha sido el más duro, con la condena más dura. Además, Petro, que es un exguerrillero con delitos de sangre, tampoco reconoce el triunfo de Nicolás Maduro. Lula, que es un tipo que ha sido un referente histórico de la izquierda latinoamericana desde que era un dirigente sindical, tampoco reconoce el triunfo. Andrés Manuel López Obrador, que antes de que Lula volviera al poder, cuando Bolsonaro aún era presidente de Brasil, Andrés Manuel López Obrador era el referente como presidente de México de la izquierda latinoamericana, tampoco ha reconocido el triunfo de Maduro. A Maduro solamente le han quedado los colegas, que son el dictador de Cuba, Díaz-Canel, y el dictador de Nicaragua, Ortega. Pero fuera de eso, Maduro está completamente aislado y completamente solo. Pero puede parapetarse en su seguridad, en su justicia y en adelantar la Navidad al 1 de octubre. ¿Por qué lo ha hecho? No, esto no es la primera vez que ocurre. El chavismo siempre hace eso. El chavismo decreta la Navidad. Sí, y podrás Perdón, disculpa resultar por la gracioso, reacción, pero... disculpa por la reacción, Sí, pero es que perdóname. aquí en Venezuela lamentablemente ocurren cosas así. En Venezuela se decreta la Navidad, en Venezuela se decreta la felicidad, en Venezuela hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Suprema Felicidad. También es una cosa orwelliana, ridícula, de mal gusto, pero ¿Qué ocurre. se hace en ese ministerio? Mira, básicamente, y esto te podrá parecer muy norcoreano, pero organizan actividades donde presentan a la gente sonriendo y los videos son transmitidos en el canal del Estado. Y hay dinero público pagando eso. Tengo una duda que a lo mejor me vas a decir, no sé por qué me preguntas, pero no he visto ningún vídeo de Maduro sin pixelar. ¿Entiendes lo que te digo? La calidad de los vídeos que llegan de Venezuela siempre es paupérrima y no sé si es por la calidad que tienen las cámaras del régimen o porque directamente... Bueno, no lo sé, es una curiosidad. Realmente no lo sé, porque de que tienen dinero para tener cámaras mejores Por lo eso, tienen. por Pero eso. yo creo que es un tema de transmitirte el atraso incluso visualmente. Y creo que es una estrategia comunicacional, no me sorprendería. ¿Hablas con tus padres? A diario. A diario. ¿Qué te dicen? El otro día estaba hablando con mi madre y yo le comentaba eso, que lo único que lamentaba era que ahora ellos estuvieran expuestos por todo lo que ha ocurrido y ella me dijo, ni se te ocurra pensar en eso, estamos muy orgullosos de ti. Y fue una cosa que le agradecí mucho y con mis hermanos he tenido conversaciones similares. Sobre todo anteayer, que era el día de mi cumpleaños, que pudimos hablar. ¿Fue tu cumpleaños? Sí, sí, sí. Ay, felicidades. Muchas gracias. Y en una videollamada conversamos todos un rato. Sí, Pero debe ser duro tu primer cumpleaños fuera, ¿no? Sí, la verdad, no te voy a mentir, fue muy duro. Es que sabes que muchas veces tenemos la sensación, o hay quien dice, también desde que según púlpitos políticos, que los exiliados vienen a vivir una vida mejor y a huir de Venezuela porque no aman su país. Pero estoy seguro que tú estás loco por volver a tu casa, ¿no? Claro que sí. Si fuera por mí, yo volvería mañana. Y lamentablemente, mientras el sistema chavista esté, yo no puedo volver. Pero sí, claro, yo me regresaría enseguida. Y tuve la oportunidad de irme hace varios años, varias veces, y jamás lo hice. Yo siempre aposté por mi país y siempre pensé que vale la pena quedarse, y lo sigo pensando, vale la pena apostar por Venezuela y vale la pena esta lucha por la libertad. Siempre será algo que nos convoca a quienes amamos a Venezuela. Y yo no me arrepiento de nada de lo que hice, es algo que quisiera decirte. Yo volvería a ser testigo electoral, sabiendo que me iba a pasar todo esto, yo volvería a ser testigo electoral, yo volvería a protestar por las actas cuando no quisieron entregárnoslas, yo volvería a leer el resultado frente a los vecinos, yo volvería a subir a mis redes ese video que se volvió viral con todas las consecuencias que eso tuvo en mi vida. Si algo me enseñaron a mí, me enseñó mi madre, es que muchas veces en la vida tú vas a tener que decidir entre lo cómodo y lo correcto. Y cuando tengas esa disyuntiva, tú tienes que elegir hacer lo correcto. Y ese día yo quise hacer lo correcto. Alguien lo tenía que hacer y para mí fue un orgullo haberlo hecho yo. Es admirable lo que cuentas, ¿eh? Muchas gracias. ¿Echas algo de menos gastronómicamente? Por terminar con algo. Las arepas, sí. Sí. Sin duda, sin duda. ¿Cómo es una arepa? Nunca he probado una arepa. Mira, es como... A ver, es con agua, con masa. Tienes que amasarla, después la llevas a ¿Pero es maíz? ¿Es maíz?
Sí, pero también puede ser de trigo. Ah, vale. Sí, sí. Y bueno, van a un pequeño horno que nosotros llamamos budare, Sí. que es donde se hacen y luego las llevas a la paila. Y en la paila ya finalmente tienes tu arepa, que si no le echas nada se llama viuda. Ajá. Y si comienzas a ponerle aderezos ya comienza a tener otro nombre. Pero sí, es el mejor sándwich del mundo. Pero has caído en la cuenta que hay mucho venezolano en Madrid y hay mucha gastronomía venezolana. No, y mucho acento. Tú vas en el metro y sí. Escuchas el pana, chamo. Y tú, yo sé de dónde vienes tú. Andrés, amigo, ha sido un gustazo tenerte. Te admiro mucho. Esta es tu casa para lo que necesites. Cuando requieras voz, pídemela. Y que tengas buena vuelta a casa. Nada, súper agradecido contigo, Alberto, y con esta cadena, porque como te comentaba hace unos minutos antes de comenzar a grabar, este estudio es conocido en Venezuela porque muchas veces se ha viralizado la condena firme que ustedes tienen con el régimen, con el sistema chavista, y eso es algo que como venezolano yo les agradezco mucho. Sigamos haciéndolo porque la libertad de Venezuela lo vale. Tienes el tiempo que quieras para dirigirte a los venezolanos que puedan estar escuchándote ahora mismo. Mira, sé que es muy duro el exilio. Y sé que es muy duro irse, más cuando no planeamos, más cuando no lo quisimos, pero finalmente tenemos un liderazgo inflexible frente al atropello. Finalmente tenemos en nuestras manos las pruebas de la victoria. Finalmente tenemos el acompañamiento de la comunidad internacional. Finalmente tenemos a la izquierda condenando al chavismo y esto es insostenible. El régimen va a quebrarse. Solo debemos preservar el ánimo, preservar la esperanza y preservar siempre la intención de participar en todas las manifestaciones a las que nos convoquen, porque el sistema chavista va a caer y sé que nos vamos a reencontrar en una Venezuela en libertad. Así que un abrazo y viva Venezuela libre. Viva. Viva. Andrés, gracias. Chao.